Gracias, Muy Guillermo. bien, bueno, uno de los temas que no son muy comentados, últimamente todos nos hemos volcado a la odontología digital, al flujo de trabajo, y hay algunos temas que todavía, digamos, no han quedado del todo consolidados dentro de lo que es el armamentario de implantología. Eh, Hay algunos temas que han quedado, digamos, como sin un concepto totalmente resuelto por parte del clínico. Algunos de estos conceptos tienen que ver con lo que refiere a la utilización o no de implantes cortos. Eh, la utilización o no de implantes cortos y otro tema que es junto con este, que es la aparición de lo que se llamaron las conexiones de switch platform, que son dos temas muy interesantes y de alguna manera están unidos, nos plantea la pregunta, ¿no? Porque, ¿qué se consideraba un implante corto? Hasta el 2005-2006, un implante no corto era un implante de 10 milímetros. Dado que el armamentario que teníamos de implantes era de implantes de 8,5, 8 o a veces en alguna otra tipo de conexión de 6 milímetros, cualquier implante de esas dimensiones era considerado un implante corto y se consideraba un implante estándar cualquier implante mayor a 10 milímetros. Había algunas razones para esto. Los implantes de 10 milímetros eran de alguna manera eh, el estándar que se había determinado por Branemark, era el nivel de profundidad de la fresa que se refrigeraba fácilmente. Y todo esto fue determinando que durante muchísimos años, nosotros empezamos con esto prácticamente cuando nos recibimos, en el año 82, Brandenburg presenta sus trabajos y nosotros eh, empezamos a trabajar con implantes ahí ya por 85, 86 empezamos a estudiarlo, y en Argentina en el 90, 91 ya se empezaba a poner en forma un poco más masiva. Hasta ese entonces el implante era un elemento inseguro, no era algo que nosotros pudiéramos considerar que tuviera muchísima seguridad. Este, no había superficies rugosas, había superficies lisas. De alguna manera todo lo que era implantología era algo que se consideraba inferior al diente. Hoy en día todos estos paradigmas han cambiado y muchas veces se decide el reemplazo de un diente porque un diente que puede estar suficientemente enfermo puede producir un deterioro y una pérdida de hueso que es preferible suspender y no arriesgar eliminando la pieza y colocando un implante directamente. Así que, pero bueno, en aquel entonces los implantes no eran seguros y una de las pautas que uno buscaba, una de las cosas que buscaba de la implantología era que un implante fuera largo. Obviamente, cuanto más largo uno podía colocar un implante, la osteointegración estaba más o menos definida ya a partir del año 82, pero ahí uno podía tener una seguridad. Uno de los primeros paradigmas era el implante más largo, después fue el implante más ancho, después también fue junto con esto la mayor cantidad de implantes posibles, ¿sí? Así que esto generó como un inconsciente en la profesión en la que el implante, cuanto más largo podamos colocarlo, mejor. Y aquí entonces yo es donde les voy a tirar esta pregunta, que hoy prácticamente solo la vamos a plantear, ¿no? Y ¿es cierto que hay que poner el implante más largo posible? Hay algunas cosas que podríamos estar, digamos, criticando respecto de esta aseveración. Estos implantes que ven acá son implantes los primeros implantes cortos que empezaron a aparecer, todavía se consideraba implante corto en esa época, hasta el 2005, un implante de 8 milímetros. Hoy prácticamente un implante de 8 milímetros es considerado un implante estándar y hablar de implante corto necesariamente estamos hablando de 7, 6 y 5 milímetros.
Es totalmente suficiente un implante de 6, 5 o 7 milímetros? Y bueno, estas preguntas empezaron a surgir dentro de la profesión. Evidentemente, si uno puede disponer de implantes cortos, el implante corto te permite evitar una serie de cirugías de regeneración en muchísimos casos. Cuando hasta el año 2000 las prótesis con encía, las prótesis llamadas dentogingivales, eh, no eran todavía muy populares. La utilización de metales, acrílicos, para usar el color rosado no era demasiado bueno, pero hoy estamos con un montón de tecnología en materiales totalmente distinta. Entonces, en ese entonces, las resoluciones que buscaban hacerse eran la de recuperar la altura del hueso, la altura gingival, por lo menos hasta un nivel medianamente aceptable, como para poder hacer y mantener aquella idea de un diente solamente en su porción dentaria y no en su porción gingival. Así que la utilización de implantes cortos en ese entonces eh, no era un planteo, porque las regeneraciones más que nada lo que recuperaban era una importante cantidad de hueso. Pero con la venida de las prótesis dentogingivales, obviamente que se abrieron panoramas nuevos. Entonces, si un implante corto puede tener la misma resistencia que la que tendría un implante largo, nosotros podríamos resolver muchas situaciones clínicas con implantes cortos y algún tipo de prótesis dentogingival para suplementar todos los faltantes. Entonces, el paradigma de que los implantes tenían que ser largos es algo que hay que revisar, y por muchos motivos. ¿Sí? Hasta el año 2005 había 34 papers que decía que no había mucha diferencia en la definición de implantes cortos. Tenían que, hasta ese entonces, hasta el 2005, el implante corto era algo sospechoso y que no tenía mucha buena prensa, por decirlo así. Pero en el año 2006 hicimos acá en Argentina una experiencia de fabricar implantes cortos y lo llevamos al extremo de hacer implantes de 4 milímetros. Hay temas técnicos que podemos discutir en otra oportunidad respecto del tipo de conexión. Es interesante saber que, bueno, un implante corto necesita un espacio. Necesita un espacio. Este sistema de implantes, que se llamaban implantes supracrestales o tissue level, este implante, la parte ósea tiene este nivel y toda esta parte es supraósea, y entonces la conexión puede acomodarse en este interior. El problema de este sistema de implantes era que si se hacían como se hacían tradicionalmente, quedaba con en un implante de 4 milímetros quedaba con una única espira, una espira y media a lo sumo, ¿sí? Entonces, a este sistema tradicional, en esta prueba que hicimos en Argentina, le agregamos una espira hacia arriba, agregamos una espira hacia abajo, para darle mayor sustentabilidad en cuanto a la fijación inicial que aportan las espiras. Empecé yo a hacer este trabajo en un protocolo cerrado con la autorización de los pacientes y llevando estas situaciones a cosas totalmente recuperables. Por ejemplo, en este paciente, ¿sí?, teníamos esta falta de piezas dentales acá, estas ausencias, entonces era propicio hacer una rehabilitación, por ejemplo, probar de poner implantes largos de este lado, implantes cortos de este lado. La lógica hubiese dicho poner un implante largo aquí, un implante más corto aquí, el implante corto ponerlo acá para empezar a probar, pero eso era más o menos lo que venía haciéndose, o sea, hasta 6 milímetros acá se podía probar. Acá yo invertí esta lógica y dije, bueno, si los implantes cortos fracasan y no tengo, digamos, una buena fijación, solamente habré generado una pequeña pérdida de 4 milímetros acá y tengo todo el hueso para poder recuperar luego poniendo un implante largo. Así que invertimos, y en el plan de tratamiento
lo que hicimos es poner un implante de 6 milímetros en esta posición, que era la posición que se podía, digamos, era el máximo que se podía colocar. El implante de 5 milímetros lo colocamos en esta posición y el implante de 4 lo pusimos en esta posición. Aquí están los implantes colocándose en el momento quirúrgico. Esta situación de hacerlo sin colgajo es una situación, ustedes saben, que solamente la dejamos reservada para casos donde tenemos muchísima mucosa fibrocicatrizal amplia, ¿no? Y no vamos a perder encía de herida por eso. Entonces, acá hemos elegido la técnica de punch, pero esto es, digamos, una parte que no tiene que ver con el implante corto, sino con las condiciones particulares del paciente. Ahí están los implantes al momento de la activación, ¿sí? Un implante de 4 milímetros. La lógica fue esta: si esto no funciona, este implante lo saco y todavía me queda para tener un anclaje inicial toda la profundidad de 12, 14 y hasta 16 milímetros que había aquí. En este lugar, donde tengo un implante de 5, podría ir tranquilamente un implante de 8 milímetros. Y acá sí, donde solamente podría ir un implante de 6 milímetros, colocamos un implante de 6 milímetros. Bueno, este trabajo, como para poder comparar, en el resto de las posiciones se colocaron implantes tradicionales largos, la vista de los provisorios, la cicatrización de la encía, ¿sí? Y acá, un año después de estar cargados, ustedes ven acá un implante de 4, un implante de 5 y un implante de 6. ¿No? Acá perfectamente se dan cuenta que podría haber ido un implante muchísimo más largo. Y pueden ver los niveles de hueso, tanto de un lado como del otro, a nivel del cuello del diente, la parte supracrestal. Este es un control a 5 años, a 5 años después, en el 2014, 5 años de la poscarga, no 5 años después de la cirugía. El paciente nos viene a ver porque se le fractura este diente, y podemos hacerle una nueva radiografía de control, ¿no? Este es el lado de los implantes largos en el 2009, el implante de los implantes cortos en el 2014, y acá tenemos los implantes del otro lado, es decir, el lado de los implantes cortos, a 5 años de distancia. Pueden ver el nivel del hueso igual de todos lados. Bueno, reemplazamos el diente del sector anterior y, si ustedes pueden ver, esta es la vista de implante de 4 milímetros, implante de 5 milímetros, implante de 6 milímetros, a varios años ya de la cirugía. Y esta es la última vez que lo he visto al paciente, a 12 años de la cirugía. Pueden ver implante corto, 4 milímetros, 5 milímetros y 6 milímetros, y el lado contralateral con implantes largos. Entonces, la pregunta ¿es necesario poner implantes largos? Porque de alguna manera ustedes podrán considerar que hemos resuelto con implantes cortos de la misma manera, ¿sí? Una situación clínica en la cual cualquiera hubiese puesto un implante largo. Si un implante corto te da el mismo resultado, tendría en primera instancia algunas ventajas. ¿Por qué? No sé si por ahí extremar al nivel de poner implantes de 4 milímetros, pero sin ninguna duda, el paradigma de poner implantes largos es algo que debe ser revisado. Por ejemplo, si yo tuviera una periimplantitis en este implante largo, la periimplantitis avanzaría, generaría supuración, el implante obviamente no se perdería por muchísimo tiempo, y cuando vaya a perderse, aún para poder retirarlo y solucionar la situación que esta infección pudiera suceder en este lugar, yo tendría que recurrir a una trefina, a un contratorque. Todavía costaría, para poder desanclar estos 3 milímetros de implante, tendría que hacer un trabajo inmenso. Entonces, si yo tengo implantes más cortos y desarrollo una periimplantitis, obviamente voy a tener una pérdida mucho más rápida. Pero también, si tengo una pérdida rápida de un implante de 4 milímetros,
simplemente haces un reemplazo de un implante. Digamos, también una de las cosas que tendrían que cambiar como paradigma es que hagamos trabajos eternos. Desde algún punto de vista clínico uno podría decir, yo coloco un implante largo y entonces me aseguro que este paciente por muchos años no tenga problema y el día que lo tenga, bueno, que Dios lo ayude, pagará una rehabilitación más importante con una serie de regeneraciones, etcétera. ¿Sí? Pero también puedo decir, es mucho menos dañino colocar un implante corto que colocar un implante largo. En la medida que los estudios han demostrado hoy en día que tienen la misma estadística de supervivencia, como podemos ver más adelante acá en esta presentación, tenemos hay muchos papers que sostienen esta idea, no es un invento ni una práctica, es una práctica que hicimos en el 2006, pero porque ya en el ambiente y en el mercado empezaba a sonar la idea de utilizar implantes cortos, que ya habrán visto hoy en el mercado, hay muchísimas empresas que tienen implante corto, New Implant, tenemos implantes de 5 milímetros de altura. Hay un tema para alcanzar los 4 milímetros, que es un tema mecánico, es un tema que tiene que ver con la conexión, que es muy lindo de desarrollar, pero es para alguna otra oportunidad. Evidentemente dentro de los implantes cortos hay que ver si la longitud, qué relación tiene con las fuerzas, pero como se ha demostrado que prácticamente las fuerzas se transmiten simplemente a nivel cristal, ¿sí? Y no van en profundidad, en ese sentido los implantes cortos te brindan la misma resistencia que un implante largo. Hay unos temas de diámetro, evidentemente el diámetro de un implante tan corto no va a ser en principio un implante que sea menor a 4 milímetros, ¿sí? Y habría que ver una macroarquitectura, que como les decía, habrá que considerar la conexión que tiene, y después, obviamente, hoy en día disponemos de las superficies de los implantes, superficies rugosas, que sin ninguna duda son las de elección, aunque las superficies lisas tuvieron muy buen resultado, por una conclusión prácticamente, eh, eh, es muy racional poner una superficie rugosa que tiene un requerimiento de mucho mayor contratorque para poder desarmar un implante, ¿no? Así que en parte todos los implantes cortos que habían fracasado en la primera época hasta el 2005 también se debían un poco fundamentalmente a eso, a que se manejaban en superficies lisas y no superficies rugosas, ¿no? Después, hay otros temas que uno tendría que ver de los implantes cortos, si hay implantes cortos para hueso cortical, si habrá implantes cortos eh, para huesos más esponjosos. Y como le decía, los temas de las conexiones, cuando las conexiones son internas, las conexiones internas nos impiden hacer implantes demasiado cortos y es más factible pensar implantes cortos con conexiones externas, aunque evidentemente, como vimos recién y nos mostró Diego Bertoli, las conexiones de hexágono externo hoy en día son muy ajustadas y tienen un muy buen sellado. Ya está demostrado que las conexiones internas son siempre superiores, pero claro, desde el punto de vista mecánico y de construcción para poder elaborar un implante corto, es mucho más complicado. Es mucho más complicado porque los espacios son mucho más reducidos. Bueno, yo con esto acaba de sonar los 15 minutos que me dijo Diego que tenía que hablar. Espero no haberme excedido y dejarles una idea mínima de la posibilidad de utilización de implantes cortos como una realidad clínica. Esta presentación tiene 80 diapositivas y tiene muchísimos más casos. Les mostré el primero con el que me animé a empezar con estas técnicas de implante corto, que hoy las utilizo prácticamente sin ninguna duda. Y jamás pienso en el implante más largo. O sea, rara vez yo coloco un implante de más de 8, 9 y 10 milímetros, salvo obviamente en la necesidad que uno tenga situaciones de cirugía de post-extracción
en las cuales necesitas alcanzar un nivel más alto para conseguir anclaje inicial. Es decir, siguiendo las ideas de Fugasoto, hoy en día no colocamos el implante más largo ni más ancho, sino que colocamos el implante tan largo como necesitemos. Bueno, espero después Perfecto. Muy cosas. interesante, Guillermo, tu presentación, me gustó mucho. La verdad que te felicito. Gracias por estar, como siempre. Sos una muy buena persona.